Perfecto. Entonces, vamos acá. Para iniciar la presentación del día de hoy. Perfecto. Bueno, en el intertanto, no sé si hay dudas, preguntas respecto a lo que hemos visto hasta la clase del día de ayer. Acá. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Profe, Dime. no sé si puede explicar un poquito el struct, que no lo entiendo muy bien todavía. Ya, el struct. Voy a explicarlo muy a grandes rasgos para que esto no se transforme en ayudantía del control. Sí, sí, sí. No se preocupe. A ver. Con lo que han visto ustedes hasta ahora, o sea, sin considerar el struct, por supuesto, la forma en que ustedes tenían que trabajar con datos era simplemente utilizar los datos primitivos. Es decir, si tú querías guardar un número, la única posibilidad era utilizar un entero. Si tú querías guardar, por ejemplo, un número flotante, tenías que utilizar la variable flotante, etc. Si tú quieres guardar tipos de datos más complejos que incluyan varios campos, como por ejemplo quieres guardar datos sobre una persona, y una persona no es solo un root, no es solo una edad, no es solo un nombre, ¿cierto? Necesitas estructuras de datos más complejas, y es ahí donde entra el struct. El struct lo que permite es unir varios tipos de datos como si fueran un solo tipo de datos. Y es por eso que cuando tú pones struct persona, lo que estás creando es un nuevo tipo de dato que se llama persona y a partir de eso lo puedes utilizar como cualquier tipo de dato, que en este caso en particular, por lo que voy a escribir como ejemplo, va a contener dos variables internas, dos elementos que tú puedes almacenar. Un entero, que se va a llamar edad, y, qué sé yo, un float estatura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esto te permite trabajar variables como si fueran un nuevo tipo de dato llamado persona, lo que te permite crear cosas de este estilo, persona P, por ejemplo, en tu código. Entonces lo que estás creando es una variable P de tipo persona, por lo tanto esta variable a su vez tiene acceso tanto a una edad como a una estatura. Y si tú quieres almacenar en edad, por ejemplo, algo, tienes que utilizar la notación punto. Esto lo que te está diciendo es para la variable P que pertenece al tipo persona, quiero almacenar dentro de su campo edad un número, en este caso 10. Ese es el resumen en un minuto de esto. No sé si hay alguna duda. Ahora sí, lo entiendo un poquito más. Gracias, profe. Super. Perfecto. ¿Dudas de la clase anterior? De lo que hemos visto hasta, creo que llegamos hasta acá, variables globales y locales. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Perdón, llegamos hasta acá, hasta las clasificaciones de los distintos tipos de memoria. Entonces, nosotros terminamos la clase anterior hablando de los distintos tipos de memoria que puede manejar el lenguaje C++ dentro de tu memoria RAM. Teníamos el segmento code, que es en el cual tú almacenas el binario para que se pueda ejecutar en tu computador. Tenemos el segmento static, que es aquel segmento de memoria que no, una vez tomado no se libera hasta que termina el programa. Elementos que producen ellos son variables estáticas, que ya vamos a ver cómo se crean, o variables globales, que fueron las que vimos justamente en la clase anterior. ¿Ok? Que son variables que son visibles desde cualquier ámbito. Tenemos también el segmento de memoria stack, que es aquel que por lo general se crea cuando hay llamadas a funciones, pero el segmento stack es simplemente un tipo de memoria, que lo vamos a ver por supuesto más adelante en detalle, que está asociado a un ámbito de ejecución. Y nosotros vimos en la clase anterior que los ámbitos de ejecución quedan determinados simplemente por la apertura y cierre de llaves. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que tú ves una apertura y un cierre de llaves, se está creando un nuevo ámbito y lo que se está haciendo es, durante la ejecución de ese trozo de código, se está creando memoria en el stack
y una vez que termina esa ejecución, en la ejecución de ese ámbito, se libera la memoria en el stack asociado a ese ámbito. Y finalmente tenemos el segmento de memoria heap. El segmento de memoria heap es el segmento de memoria más de libre uso que tienes dentro de un programa de C++. Es un segmento de memoria el cual puedes solicitar y liberar en la medida que tú como programador lo necesites. Por lo tanto, esto trae ventajas en cuanto a la flexibilidad del uso de memoria, pero también trae desventajas si no haces buen uso de ese manejo de memoria. ¿Ok? Como dice acá, es un segmento donde se le permite al programador almacenar objetos en la memoria de forma dinámica. Es el programador el encargado de solicitar y liberar la memoria en la medida que ésta se vaya a utilizar. Y como dice acá, depende del programador. Entonces, empecemos a hablar de cada segmento en particular. El segmento code, ¿cómo se almacena en code? Simplemente, no me voy a detener mucho en esto, porque simplemente al momento de tú crear un programa, un código fuente, lo pasas por el proceso de compilación, y al momento de ejecutarlo, lo primero que ocurre al momento de ejecutar un programa es que ese código que está en binario, ¿cierto?, se almacena en la memoria RAM de manera tal de que se pueda ir procesando a partir de ahí, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un segmento de memoria en tu computador en el cual se va a estar almacenando este código que tú compilaste ya, ¿ok? Pasemos a los segmentos de memoria ya más interesantes que tienen que ver con el código propiamente tal. Entonces, segmento static. ¿Cómo podemos almacenar cosas en static? Tenemos dos formas de almacenar cosas en static. La primera es utilizando la palabra reservada static, y la segunda es con variables globales, y vamos a ver las distinciones de cada caso. El primero de las variables estáticas son, como dicen, en este caso, son variables que se encuentran ligadas a la memoria estática. Esto, vuelvo y repito, lo importante de esto es que cada vez que tú creas una variable en memoria estática, esa variable va a estar almacenada en memoria estática hasta el final del programa. ¿Ok? Independiente de su visibilidad o ámbito. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tú tengas una variable asociada a un ámbito, si tú la defines como static, esa variable va a estar almacenada en ese sector de memoria hasta que termine el programa. Ventajas: es útil para definir variables globales compartidas, para variables sensibles a la historia de un subprograma. Por ejemplo, si tú quieres contar cuántas veces se ejecutó una función, una variable estática es una buena forma de determinar eso, porque son variables que son visibles puedes hacerlas visibles desde una función, y se mantienen independiente de que se hayan hecho distintas llamadas a la función. Se mantiene en memoria. ¿Ok? El acceso es directo y permite mayor eficiencia, y hay una desventaja que es el que impide compartir memoria entre diferentes variables, es decir, no se puede, no se reasigna en este sentido. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Permítanme acá, vamos a ver este momento. Vamos a ver acá. Aquí. Static.cpp. Como siempre, por supuesto, me pueden ir haciendo sus dudas en la medida que vamos avanzando. Stream. Int main. Entonces, vamos a crear acá una función que vamos a llamarle fun, sin parámetros de entrada, que haga lo siguiente. Vamos a partir con una variable 0, vamos a retornar x, pero vamos a hacer un par de cosillas acá. Entonces, primero, ¿cómo creamos una variable estática? Tenemos dos formas: a través de una variable global, por ejemplo, int número igual 10. Esta variable de acá, nosotros vimos que cuando está definida fuera de cualquier ámbito,
esta es una variable global, por lo tanto esta corresponde a la definición de variable global, que ya hemos visto. Y al momento de tu crear una variable global, lo que estás haciendo es crear una variable en memoria estática. Por sí, por definición, ¿ok? Por lo tanto, esta variable, aparte de ser visible desde cualquier ámbito, se mantiene en memoria durante toda la ejecución del programa, ¿ok? Esta es una forma de crear variables estáticas. Pero existe una segunda, que es a través de la palabra reservada static. ¿Cómo funciona esto? Antes de la definición de tu variable, tienes que poner la palabra reservada static y eso inmediatamente la transforma en una variable estática. Entonces vamos a crear una variable acá de tipo entero llamada i, que vamos a inicializar en 0. Por lo tanto, esta es una variable estática. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable y está almacenada en memoria estática durante toda la ejecución del programa. Vamos a poner acá x igual a y más la ejecución. Vamos a poner acá vamos a ir mostrando los valores de x. X es perdón, vamos a ponerlo acá abajo. El valor de x es x, std inline, y vamos a poner también el valor de y es y. Pregunta, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir acá? A ver si se les ocurre. X va a quedar 0 y la Y va a quedar como 1. ¿Ya? Eso sí, por supuesto, yo hago el llamado a la función fan, ¿cierto? Perfecto. Si yo hago dos llamados a la función, ¿qué creen que va a ocurrir? Como en este caso. La X quedaría 1 y la Y 2. ¿Por qué? Porque... Ah, no, pues se resetean, entonces quedaría igual. No sé. Acá hay tema de sintaxis, pero ya, sí, sí, es complicado de leer, ¿ya? Miren, vamos a ejecutar esto y a partir de eso comentamos, ¿les parece? Pero súper bien, súper bien. Acá, acá sería G++ menos O, static.cpp, static. Vamos a ejecutar. Ok, tenemos acá las dos ejecuciones de la función fan. Esta de acá y esta de acá. ¿Qué ocurrió acá? Ahora viendo el resultado. ¿Se le ocurre? A ver, comentémoslo. Vamos a ver. Acá. Static, dijimos. Eh, Ya, te escucho, te yo, escucho. yo creo que el X se grabó globalmente, o sea, el 1i, ¿Ya? y luego cuando se llamó la segunda función, ahí el i valía 2 y se le agregó un 1 más al i, entonces el i valdría 2 y el X 1. Perfecto. Súper. Ambas comentarios respecto están muy bien enfocados, están súper bien, los dos, ¿ya? Tanto Iñaki como Juan, así que muchas gracias por el comentario. Excelente. Efectivamente, lo que está ocurriendo
es que a pesar de esta sintaxis, que puede notarse un poco rara, vamos a hablarla, lo que está haciendo static es en el momento que tú defines la variable, la estás creando como estática y la estás inicializando. No se inicializa la variable cada vez que tú llamas la función, porque es un proceso de inicialización. Como la variable ya está creada, no vuelves a ejecutar la inicialización independiente de que sigas llamando a la función. ¿Ok? Entonces, en el primer llamado, cuando se encuentra con esta línea, como la variable no está definida, la crea. ¿La crea dónde? En la memoria estática. ¿Con qué valor inicial? 0. Por lo tanto, esa variable inicializada con 0 se va a mantener como variable en ese espacio en memoria todo el tiempo. ¿Ok? Y va a estar disponible todo el tiempo. Entonces, bueno, sigue la ejecución de la función, se llama I++, ¿cierto? Se almacena eso en la variable x y eso es lo que produce la primera salida, ¿cierto? Que x es 0, porque recuerden que, a ver, si esto de acá, no está bien ahí. Porque recuerden que hay una diferencia cuando tú pones el operador más a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este caso, primero asigno en x el valor de y, que hasta ese punto es 0, y luego actualizo el valor de y con el operador más, por lo tanto, x vale 0 e y vale 1 en esa primera ejecución. ¿Ok? Y eso es lo que yo voy a mostrar por pantalla. Eso es en la primera ejecución. Cuando hacemos el segundo llamado, este de acá, bueno, llegamos acá x, lo que creamos la variable x dentro de la función con valor inicial 0. Esto de acá, como la variable ya fue creada, no lo vuelvo a ejecutar. Porque la variable y ya se encuentra, ya se encuentra creada y se ejecutó esa línea. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hago es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue acá? A x le doy el valor de y, pero recuerden, la variable y nunca fue liberada. El espacio en memoria para esa variable se mantuvo. Como el espacio en memoria se mantiene, el valor almacenado en ese espacio en memoria tampoco nunca se borró. ¿Ok? Por lo tanto, como en la ejecución anterior y quedó con un valor de 1, ese valor se mantiene hasta esta ejecución. Por lo tanto, x toma el valor de y en ese punto, que es 1, y luego ejecutamos el operador más, lo que hace actualizar el valor de y en 1. Y eso lo que produce es que el valor de x sea 1 en esta nueva ejecución y el valor de y sea 2. Entonces fíjense que y en este punto se está transformando en un contador de ejecuciones de la función fan. ¿Sí? Porque cada vez que yo ejecuto esta función, se actualiza el valor de y en 1. Esa misma idea se puede utilizar para distintas cosas. Cuando, por ejemplo, nosotros veamos orientación a objetos, podemos crear una variable estática para contar cuántos objetos de una clase hemos creado. Lo vamos a hablar en más detalle, así que no se preocupen, pero tiene otros usos. ¿Sí? Perfecto. Otras formas de crear variables estáticas, no sé si hay alguna consulta hasta este punto. Nuevas consultas. Por acá. Ya. Otras formas de crear variables estáticas, bueno, en verdad todas son en base a lo mismo. La forma de crear variables estáticas es o una variable global o una variable con el calificador de static al principio. En base a eso, algunos funcionamientos pueden variar con algunas otras palabras reservadas. Por ejemplo, si tú quieres que, a ver, una variable estática sea solo visible desde tu archivo, del archivo que estás actualmente, le tienes que poner el calificador estático. ¿Ok? Adelante. Eso lo que te indica es que es una variable estática, pero que solo es visible dentro del archivo en el cual te encuentras parado actualmente. Esta de acá, cuando tú la defines como variable global, es visible desde todos los
archivos de tu proyecto, porque es una variable global. Engloba, su ámbito es todo el proyecto. Por lo tanto, esta variable de acá, al ser creada, puede ser visible desde cualquier parte de tu proyecto. Esta de acá, cuando tú la defines acá afuera, como static, es variable global para el... No, probablemente el juego de palabras sea incorrecto. Variable static visible desde cualquier ámbito del archivo actual. Entonces, esta variable de acá, la variable z, es una variable estática, pero que solo se puede ver desde los ámbitos definidos en este mismo archivo. Si tú tratas de acceder a esta variable desde algún otro archivo, no vas a poder. ¿Ok? También está la posibilidad de generar una variable con calificador externo, que es lo que vamos a hacer ahora. P, por ejemplo. Esto lo que te permite es acceder a alguna variable global que haya sido definida en un archivo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros creamos otro archivo, vamos a ver acá. Static 2.cpp. Entonces, bueno, rápidamente. Y acá, nosotros definimos la variable global. No, flotante, creo que era. La variable flotante. Float p igual 10,3, ahí sí. Entonces, miren, en este nuevo archivo de acá, estamos creando una variable global que se llama p. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable es global para todo tu archivo. Por lo tanto, si tú quieres acceder a esa variable global que creaste en otro archivo de tu proyecto, la forma de acceder es a través del calificador externo, para indicar que la variable p que estás accediendo en estos momentos no es una variable que tú estés creando, sino que se creó en otro archivo. Es una variable externa a tu archivo. Por lo tanto, para utilizar esta variable de acá en este archivo, pone el calificador static. O sea, perdón, static, externo. ¿Ok? Y ¿Profe? la última, ¿sí? ¿Serviría hacer eso con funciones? O sea, en vez de incluir el No. archivo completo, incluir solamente esa función, ¿A qué te refieres, disculpa? usando externo ¿Ya? como para obtener una función en vez de una variable. ¿Se Ah, puede? no, no. No, es para variables. Con las funciones simplemente haces la carga. La forma de utilizar funciones desde otro archivo es a través de los archivos de cabecera. Esa es la forma más sencilla. O sea, tú creas la cabecera de la función, la definición, la cargas con un archivo de cabecera, con un include, y luego de eso puedes acceder a las funciones creadas en otro archivo. Gracias. ¿Gracias a ti por la pregunta? ¿Alguna otra consulta hasta acá? Eh, no sé la verdad, pero se me ocurre preguntar lo del Exter. ¿Es necesario la variable que creo, por ejemplo, en Static 2, esté, no sé, como en la misma carpeta donde creo esos archivos? ¿O puede estar en otra carpeta? No, para nada. a la- No, a ver, el juntar estos múltiples archivos que tú crees en un proyecto, que tú creas en un proyecto, perdón, y como un solo proyecto, es parte del proceso de compilación. Nosotros hasta ahora, y probablemente hasta un par de clases todavía, vamos a seguir viendo los proyectos todavía como un solo archivo, pero tú puedes hacer esta separación. El cómo se maneja eso no tiene que ver con en dónde se encuentran los archivos, tiene que ver cómo tú los compilas. Y el proceso de compilación es el que tiene que estar pendiente en dónde está cada archivo de los que tú tienes en tu proyecto.
Por supuesto, yo siempre voy a recomendar que cuando estés trabajando en un proyecto, trata de que los archivos estén todos en una carpeta. Sí, No, 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 no. pueden haber Ok, cosas que sea mejor separar los archivos en distintas carpetas, pero por supuesto no vas a poner una en el escritorio, otra en tu home, otra en... Con claro. alguna lógica tú puedes separar los archivos en distintas carpetas. Ya, profe, gracias. No hay problema. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Genial. Y la última cosa que quiero mostrar respecto a variables estáticas es, simplemente quiero mostrar esto para que eventualmente no se vayan a confundir. A ver, estático lo que quiere decir es que el espacio en memoria, vuelvo a repetir esa parte, el espacio en memoria se deja fijo para una variable. Eso quiere decir que no importa cuántas nuevas variables tú crees, en cualquier ámbito, nunca ninguna de esas variables, hasta que termine el programa, se le va a asignar el espacio que tú le asignaste a esa variable estática. Por lo tanto, eso se dice que no se reasigna. ¿Ok? Ese espacio queda tomado por toda la ejecución. El espacio en memoria, no el valor definido en la variable, que fue lo que acabamos de ver en el ejemplo que mostramos recién. El valor de una variable estática sí puede cambiar, pero es el sector de memoria asociado a esa variable el que queda definido y estático. Entonces, bueno, la pregunta acá es, ¿hay alguna posibilidad de definir una variable cuyo valor no cambie? Y esto, la respuesta es, por supuesto, correcta, ¿sí? Se puede. Entonces, simplemente lo quiero mostrar para que no piensen y no se confundan en el futuro, de que al poner static como calificador, el valor de la variable interna no vaya a cambiar. Eso no es cierto. Lo que tú tienes que poner para que una variable no cambie su valor interno es lo siguiente, miren. Vamos a crear una variable global y le vamos a poner adelante el calificador const. Const de constante. Por lo tanto, cuando tú le das el calificador constante, const, a una variable, lo que estás diciendo es que el valor asociado a esa variable, una vez asignado, no va a cambiar. Entonces vamos a definir, por ejemplo, qué sé yo, int p2 igual 20. Y acá el valor 20 asociado a p2 se mantendrá hasta que la variable sea liberada. Tú puedes crear variables constantes fuera de un ámbito, es decir, como variables globales, como variables estáticas o como variables internas de una función. No hay ningún problema en ello. En el momento que esa variable se libere, por supuesto, se va a liberar el espacio en memoria y la variable va a dejar de existir. Pero mientras el espacio en memoria esté tomado para esa variable, el valor interno, que en este caso particular es 20, no se puede modificar. Y además, tú sin ningún problema puedes crear variables estáticas y constantes. Es decir, una variable cuyo espacio en memoria no se modifica y cuyo contenido en ese espacio en memoria tampoco se modifica. Eso es útil, por ejemplo, si tú quieres crear variables que sean constantes globales de tu código. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con la variable pi, por ejemplo, con el valor de pi, tú podías crear una variable global de tipo const pi que sea compartida por todo tu proyecto para utilizar un solo valor de pi en todo tu proyecto. Y como tú no quieres modificar el valor de pi, por supuesto, lo defines como una constante. Entonces acá tú pones el valor de pi con los decimales que tú quieras, por ejemplo. Entonces, esto de acá es simplemente para que tengan clara la diferencia entre algo que no modifica el contenido interno a algo que no modifica el sector de memoria asociado a una variable. ¿Dudas hasta acá? Si por ejemplo al P2 le hago un P2 más, ¿simplemente no se ejecuta o va a tirar error?
Error. Sí, porque la variable constante, como dijimos recién, como no se puede modificar el valor, eso va en contra de la definición de esa variable en particular. Por lo tanto, va a lanzar un error. Lo cual es bueno, porque si tú de verdad quieres definir una variable la cual no se pueda modificar, que lance un error es buena noticia. Te avisa de que se está tratando de cambiar una variable que no se puede cambiar. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En caso de que alguno de ustedes haya trabajado más con el lenguaje C, por ejemplo, si alguno de ustedes ha cursado o está cursando estructura de datos, por ejemplo, en el lenguaje C original se hacía como definición de constantes el define, que creo que lo hemos conversado en algún momento, como directiva de compilación, ¿cierto? Entonces uno ponía acá pi, 3,14, 15, lo que sea. Por lo tanto, lo que estabas creando era una directiva de compilación de que cada vez que tú encontrabas el texto pi, le dabas este valor. Esta era la forma en que se hacía en el lenguaje C. En C++ se agrega el const como calificador de variables. Y la gran diferencia es que esto, como es una directiva de compilación, simplemente reemplaza coincidencias de texto, que en este caso es el texto pi, con el valor que aparece acá. Mientras que esto, a pesar de que no se puede modificar el contenido, sigue siendo una variable. Entonces tú, por ejemplo, podrías hacer un for, no sé, o un ámbito de ejecución en verdad, cualquiera, en donde cada vez que se llame a ese ámbito, se cree una nueva variable constante. ¿Ok? Y lo otro interesante es que al momento de asignar el valor, tú puedes asignarle la primera y única vez, puedes asignarle una variable constante a una variable. ¿A qué me refiero con esto? Miren. Por ejemplo, acá vamos a crear una variable constante. Int a. Y acá vamos a crear una variable b igual 20. Entonces acá vamos a asignarle a la variable constante a el valor de la variable b. No existe ningún problema en esto. Porque a pesar de ser constante, sigue siendo una variable. Por lo tanto, se puede inicializar. Lo que no se puede es modificar el valor una vez inicializado. Por lo tanto, en este punto, la variable, vale, suena raro decir variable constante, pero creo que se entiende. La variable constante a toma valor 20 y no se puede modificar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Sí, la verdad es que podría repetir lo de define del pi. Ah, El claro. def- es que no lo comprendí bien. Porque en la ayudantía apareció, pero, o sea, pero aparecía así como un ejercicio, pero ya venía como con esa estructura ya hecha y solo tenía que rellenar lo demás. Claro, Entonces no lo entendí muy bien y se me utilizó durante el código solo reemplazando por ejemplo, ese pi. claro. Es que lo que pasa es que, a ver, voy a ponerte un ejemplo acá. Esto, si no me equivoco, lo explicamos igual, pero no está de más hacer el recordatorio. Miren, por ejemplo, si tú quieres hacer, qué sé yo, acá vamos a crear esta variable r y vamos a poner algo así. El valor del área del círculo es 3,1415, que es el valor de pi por r, ¿cierto? Entonces pi por r cuadrado. Si tú ejecutas esto, static, ¿cierto? A ver, acá. ¿Qué pasó? Ah, por la variable. Ok.
Perfecto. Y ejecutamos. El valor del área del círculo de radio 20 es pi, que es 3,1415, y lo que sea, por r cuadrado, 20 por 20, por lo tanto, esta es el área de ese círculo, ¿cierto? Imagínate que tú necesitaras calcular 40 áreas. En cada una de ellas tendrías que escribir el valor de pi como constante, ¿ya? Porque si tú lo escribes en una variable como esta, float pi 3,1415, etc. Recuerda que normalmente tú vas a estar trabajando en equipo, por lo tanto corres el riesgo de que algún integrante del proyecto reescriba el valor de esta variable, porque es una variable. ¿Te fijas? Entonces, tú lo que quieres es una manera de escribir el número pi y asegurarte de que nadie lo va a modificar. Es ahí donde entra el calificador de find para no tener que reescribir el número completo cada vez que va a utilizar el valor de pi. Es acá donde utilizas define como una opción y lo que dices es crear una directiva de compilación que define una constante, un texto pi como 3,1415. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Define como directiva de compilación. Cada vez que encuentre el texto pi en tu código, lo va a reemplazar con 3,1415 en este caso. Es simplemente, sería como hacer, si tú has trabajado, por ejemplo, con Word, buscar la funcionalidad de reemplazar palabras, sería la funcionalidad esta de que tú haces coincidir una palabra, como por ejemplo tú tienes un texto y ves cuántas coincidencias de la palabra pez hay, y cambias todas esas coincidencias por gato, por ejemplo. Es la misma idea acá. Cada vez que el compilador encuentre escrito el texto pi, lo voy a reemplazar con el número 3,1415. Por lo tanto, lo que tienes que hacer en tu código es simplemente escribir, cada vez que quieras utilizar el valor de pi, escribes pi, como aparece acá, y luego cuando compiles, el compilador va a ver, acá está escrito pi, y lo voy a reemplazar, ese elemento, ese escrito, lo voy a reemplazar con el valor 3,1415. Tan sencillo como eso. Entonces, eso tiene la ventaja de que es más rápido porque es una directiva de compilación, pero tiene la desventaja de que tú, por ejemplo, no puedes decir pi es igual, yo defino la constante pi como 4 ahora, no sé. Definir una constante con un nuevo valor no puedes, ¿ya? Entonces tiene algunas ventajas, pero lo que normalmente se utiliza es el calificador const para variables que no modifican su valor si estás programando en C++, ¿ya? En C no tienes otra opción. No sé si queda más claro por ahí. Sí, profe, ahora sí. Súper, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, continuamos. Bueno, acá hay más ejemplos de static que después ustedes pueden revisar cuando subamos las diapos. Sigamos con el siguiente tipo de memoria que nosotros podemos almacenar cosas, que es la memoria stack. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo nosotros almacenamos cosas en stack? Y la respuesta es simplemente cada vez que creamos un ámbito de ejecución. Por ejemplo, bueno, hablemos un poquito de stack antes de pasar al ejemplo. Como dijimos anteriormente, se asigna memoria dinámicamente al compilar por cada uno de los ámbitos que tú crees. Se libera cuando termina su ámbito de creación, es decir, tú creas un ámbito y eso al momento de ejecutar se crea un sector de memoria en stack. Y luego cuando se termina de ejecutar ese ámbito, se libera ese sector de memoria. Y es el compilador el que se encarga de la administración, es decir, tanto la reserva como la liberación de ese espacio de memoria. Es automático, tú no tienes que hacer nada como programador para que esa memoria se asigne y se libere. Y soporta bien la recursión, si alguno de ustedes conoce el concepto de recursividad, que son estos llamados iterativos de funciones una adentro de la otra. Entonces veamos un ejemplo también de código. Vamos a crear acá un file stack.cpp. Rápidamente, include iostream int main
1. Entonces, miren, lo que vamos a hacer acá es, vamos a crear una variable constante, por supuesto. 3,1415. Vamos a crear una función de manera de tener algunos ámbitos de ejecución. Y acá vamos a hacer un llamado a función. Entonces, y vamos a mostrar el valor de esto. Entonces, si nosotros compilamos stack, y ejecutamos. Perdón, float. La ejecutamos de nuevo. Ahora sí. Entonces, miren. En este punto, cuando tú llamas a esta función, se está creando un ámbito de ejecución nuevo, ¿ya? Que es el que está definido acá. Entonces, cuando se llama esta función, se viene este código, y lo primero que se hace antes de utilizar, de ejecutar cualquier línea que haya dentro, es se reserva un espacio en memoria para este nuevo ámbito. Ese espacio en memoria va a contener, si hay definida cualquier variable, que justamente no es el caso, se van a agregar esas variables que estén definidas en ese espacio en memoria. Como en este caso, lo que estamos retornando es simplemente una variable estática, en este caso en particular, este nuevo ámbito no está utilizando, la verdad, prácticamente nada de espacio en memoria, sino que simplemente está retornando un valor de un espacio en memoria que ya está asignado por la variable estática. ¿Ok? Sin embargo, si tomamos esto de acá, y lo ponemos acá adentro, volvemos a compilar y a ejecutar, el resultado es el mismo, ¿cierto? Se devuelve 3,1415, que es el valor de pi. Pero sustancialmente lo que está ocurriendo en memoria es distinto. En este punto, cada vez que se llama a func, se solicita un espacio en stack para la variable pi. ¿Ok? Entonces, dinámicamente, cada vez que se llama la función func, se pide un espacio en memoria dentro del stack para esta variable pi, y una vez que termina la ejecución de este código, es decir, acá, de hecho lo voy a poner acá, en este punto ya se liberó el espacio en memoria asociado a la ejecución de func. Esto quiere decir que en este punto, cuando ya terminó la ejecución de la función, en este caso func, cualquier espacio en memoria solicitado para las variables o función interna, si quiere alguna función interna, cualquier cosa definida dentro de esta función, se libera. ¿Ok? Por lo tanto, es por eso que en este punto, si tú haces, por ejemplo, std pi, esto, al compilarlo, te va a lanzar un error, porque esta variable ya no existe fuera de este ámbito, se liberó después de ejecutarse. ¿Ok? Ahora, esto, a pesar de que el ámbito más normal para que utilizar la memoria stack es la creación de funciones, nosotros ya vimos que nosotros podemos crear un ámbito simplemente utilizando llaves. Por lo tanto, si tú haces uso de eso, es decir, tú creas un ámbito acá, int a igual 10, en este punto se solicita a la memoria de stack
almacenamiento para este ámbito nuevo, que es el que aparece acá. Y la variable A se encuentra almacenada en stack. La variable A, como está dentro de un ámbito, se crea en el stack. Y este sector de memoria de acá, o sea, perdón, este punto de acá, en este punto, la variable A se ha liberado de la memoria de stack. Como aparece. ¿Sí? Entonces, ya en este punto, esta variable deja de existir porque el stack automáticamente se liberó para ese ámbito que se había ejecutado. ¿Ya? Volvemos acá. Profe, Dime. respecto a las funciones en la memoria de stack, Ujú. el resultado que retornan, tipo, ya, lo retorna, aparece y luego se libera. ¿O cómo funciona esa parte? Ah, no, bueno, es que ese retorno, ya, entiendo la pregunta, es si se libera antes o después de la ejecución de la función, ¿cierto? Para hacer la Sí. asignación. Claro, el retorno tiene que mantenerse hasta que se logre asignar a la otra variable. Por lo tanto, lo que ocurre ahí es que justamente se mueve ese valor fuera del ámbito de la ejecución. Y eso tiene que ocurrir Ya. antes de que se libere. Entonces, el retorno, por eso tú tienes que poner la palabra reservada return, para que antes de que se libere ese valor, se saque una copia del valor contenido en ese sector de memoria y se lleve fuera de la función y luego ya con eso después puedes liberar el Y en stack ese caso, ¿dónde quedaría? en la variable que tú le asignes. Si tú no lo asignas a ninguna variable, eso no se lleva a ningún lado. Ya. No sé si queda claro. Sí, Si sí, tú, más o menos. Sí. sí, si tú no lo asignas, a ver, lo que dice el return es, saco una copia del contenido de la variable que quiero retornar y la llevo a donde se me indique. Si no hay nada donde se le indique, esa variable simplemente no la copio. Por lo tanto, se libera junto con el stack. Ya, ¿Sí? gracias. Ya se tipo la pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Perfecto. Seguros que no hay más consultas. Nos vamos a meter con la parte más compleja probablemente de esta primera parte del ramo, que es el HIP. Así que por favor, si hasta este punto tienen cualquier consulta, háganla ahora. Vamos bien. Ya, perfecto. Entonces, hablemos de lo siguiente. Cuando tú, voy a conversar un poquito, miren. Cuando tú creas una variable, por ejemplo, tú pones int a igual 10, lo que se está haciendo implícitamente es solicitar un sector de memoria de tipo entero para almacenar una variable cuyo contenido es 10. Eso se hace automáticamente, ¿sí? Cuando tú pones esa notación. Y luego, en otra línea de código, cuando tú pones, por ejemplo, cout a, lo que dice lo que está haciendo esa línea es acceder a esa variable, que es la variable a, tomar el contenido y mostrarlo con el cout por pantalla. Entonces, para nosotros es súper claro que cuando nosotros creamos la variable int a igual 10 y después utilizamos esa variable, cout a, nos estamos refiriendo a la misma variable porque estamos utilizando el mismo nombre de variable. ¿Cierto? Es lógico. Sin embargo, la pregunta acá es, ¿cómo el computador se da cuenta que la variable que yo definí arriba, int a igual 10, es la misma
que yo estoy tratando de utilizar en el cout al poner A? ¿Qué conversión, qué lógica está utilizando el computador para detectar que son la misma variable? Que yo debería acceder al mismo sector. ¿Cómo sé a qué sector dentro de toda la memoria accedo? ¿Ok? Lo que ocurre es que toda la memoria de tu computador tiene lo que se llaman direcciones de memoria. De la misma manera que tú cuando vives, por ejemplo, en una ciudad, para ir a la casa de alguien necesitas saber su dirección. Lo mismo ocurre acá. Para poder acceder al valor de una variable, tienes que saber su dirección. Lo que pasa es que esa dirección queda encapsulada en el nombre de la variable. Por lo tanto, a ti no te interesa que la variable esté almacenada en la dirección número 152412, por ejemplo. Lo que te interesa es que la variable a la cual quieres acceder como programador es la variable A, y tú la utilizas con el nombre de variable en vez de con su dirección de memoria. ¿Sí? Pero para el computador no. El computador necesita utilizar las direcciones de memoria como forma de acceso a las variables o a los distintos elementos que tú tengas definidos dentro de tu lenguaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros solicitamos memoria, que podemos hacerlo manualmente, tenemos que encargarnos de un par de cosas más. Tenemos que encargarnos de que primero exista un sector de memoria disponible. Tenemos que asignar la dirección de memoria a alguna variable que nos permita acceder a ella. ¿Ok? Y luego estar pendientes de cuál es esa dirección de memoria para en el momento de que nosotros dejemos de utilizar esa variable poder liberarla. ¿Ok? Fíjense la dificultad de eso. Si nosotros quisiéramos utilizar memoria libremente, nosotros deberíamos ser los encargados de estar pendientes de cuál es la dirección de memoria, cómo utilizarla y luego cómo liberarla. Entonces, algunas de esas complejidades se mantienen, pero C++, en el momento de tú programar ese tipo de elementos, te facilita alguna de esas cosas con notación, en vez de tener que escribir dirección de memoria para pedir, simplemente utilizas notación de C++, que es un poco más sencilla de lo que estoy hablando ahora. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo nosotros hacemos utilización de la memoria del heap y cuál es la notación para poder utilizar esta memoria en el heap. ¿Ok? Entonces, en el heap, como dijimos anteriormente, es un segmento de memoria que depende de su utilización 100% del programador. ¿Ok? Es el programador el que solicita memoria y es el programador el que libera la memoria. ¿Ok? Es él quien debe asegurarse la correcta implementación, reserva, liberación de recursos de memoria durante la ejecución del programa, por supuesto. Y la forma de hacer este proceso de solicitud, utilización y liberación de los recursos es a través de una notación especial que te provee tanto C como C++. Y esta notación es la notación de punteros, que es aquella notación que nos va a permitir hacer uso de los distintos sectores de memoria de tu computador. Vamos a ver cómo es esta notación y cómo se utiliza. Punteros. Primero hablemos un poquito de los punteros, ¿ya? Los punteros, primero que todo, son un tipo de variable. ¿Ok? No es nada distinto en este sentido a las variables que ustedes han visto ya. ¿Ok? Cuando nosotros decimos int a igual 10, estamos creando una variable. Con punteros, también vamos a crear un tipo de variable. La única diferencia es que cuando nosotros ponemos int a igual 10, estamos creando una variable a de tipo entero cuyo contenido es 10. Por lo tanto, lo que almacena la variable a son datos de tipo entero. ¿Ok? O sea, números de tipo entero. Los punteros, a diferencia de las variables, no almacenan datos enteros o flotantes o de otro tipo. Lo que almacenan los punteros son direcciones de memoria. Recuerden, nosotros para acceder a un sector de memoria necesitamos saber su dirección. Y las variables punteros son aquellas que nos permiten almacenar
una dirección de memoria. ¿Ok? Como dice acá, y vamos a ver la anotación, por supuesto, en su momento, se pueden usar para hacer referencias indirectas tanto al heap, como al static, como a code. O sea, tú puedes utilizar punteros no solo para acceder y utilizar memoria en el heap, sino que también incluso puedes utilizarla para acceder a segmentos de memoria dentro del stack o dentro de la memoria estática. Lo puedes hacer sin problemas. ¿Ya? Por ahora, en cuanto a anotación, nos vamos a centrar en las dos primeras, es decir, utilizar punteros para el heap, para solicitud de memoria dinámica, y el stack, que lo vamos a ver como paso por referencia. Se pueden utilizar en los otros tipos de memoria, pero para este caso lo vamos a utilizar solo en estos dos tipos. Y como dato adicional, a pesar de que nosotros vamos a hablar de puntero ahora y vamos a ver con un poco de profundidad, el ramo por excelencia en el cual se ve en profundidad punteros es el OT20, estructura de datos, ¿ya? Por lo tanto, ahí van a ver cómo se utilizan punteros y qué tipos de estructuras de datos puedes armar utilizando esta notación, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora nuestra primera utilización de puntero. Vamos a crear acá punteros.cpp. Vamos a rápidamente crear el código. Entonces, nosotros dijimos que para crear variables, nosotros la notación que utilizamos es primero el tipo de dato, luego el nombre de la variable, n, y si queremos inicializarla inmediatamente le asignamos un valor, como por ejemplo esto, ¿ya? Esto lo que crea es una variable en el stack, ojo acá, porque main es una función, por lo tanto esta variable también está en el stack, ¿ok? Del llamado de main. Y ahora, si lo que nosotros queremos hacer es crear una variable puntero, tenemos que fijarnos en la anotación. La anotación es básicamente o prácticamente la misma de cuando nosotros creamos variables, pero con una leve modificación. Si queremos crear una variable de tipo puntero, nosotros primero ponemos el tipo de dato entero, el nombre de la variable, que en este caso le ponemos variable p, pero para indicar que en vez de almacenar datos de tipo entero, lo que queremos almacenar son direcciones de memoria que apunten a tipos de dato entero, le ponemos el operador asterisco. Esto indica que p es una variable de tipo puntero, es decir, que almacena direcciones de memoria de tipo puntero, y también se dice que apunta a direcciones de memoria que almacenan datos de tipo entero. Miren, la idea es la siguiente. Creo que voy a hacer un pequeño compartir acá. A pesar de que no me gusta mucho lo que voy a hacer porque voy a tener que dibujar con el mouse, pero la idea es la siguiente. Miren. Tú tienes acá la memoria. Y cuando tú decías int n igual 10, tú solicitas un espacio en memoria, acá. Esto de acá es la variable n. Y acá está su contenido 10. ¿Ok? Perfecto. En el heap, acá tú vas a tener la variable p, que es de tipo puntero. Por lo tanto, el contenido acá solo pueden ser direcciones de memoria, pero no puede ser cualquier dirección de memoria. Si tú, por ejemplo, acá tienes, qué sé yo, una variable f de tipo flotante, 5,1, por ejemplo.
Si tú quieres almacenar esta dirección de memoria, esta de acá, en este contenido, no vas a poder, porque la dirección de memoria en la cual está asignada la variable f es de tipo flotante. Solo puede almacenar direcciones de memoria como las que aparecen acá, de sectores de memoria que permitan almacenar tipos de datos enteros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primero, volvamos a la notación. Acá. Entonces, el proceso de almacenar una dirección de memoria es lo que se llama apuntar, y por eso se llaman punteros, porque lo que estás haciendo es, en tu contenido como puntero, tienes una dirección de memoria, a la cual puedes acceder, por supuesto. Entonces, de la misma manera que tú tuvieras a alguien que le quieras preguntar dónde queda una casa, y él te indica en qué dirección se encuentra la casa, él te apunta, te dice, esa casa está para allá. Él lo que almacena no es la casa, por supuesto, ¿cierto? Él no tiene la casa, no es el dueño de la casa, pero él sabe dónde queda la casa. Entonces él te dice, mira, esa casa queda para allá. Y solamente él conoce las casas de un cierto barrio, ¿ok? Por lo tanto, él te va a decir, si tú le preguntas, por ejemplo, las casas de otra ciudad, él te va a decir, mira, yo no conozco estas casas porque no son del tipo de que yo almaceno, solo conozco las casas que están dentro de esta ciudad, por lo tanto yo te puedo indicar dónde está la dirección de las casas dentro de esta ciudad. ¿Ok? Eso es lo que se llama el proceso de apuntar y almacenar direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces, si nosotros compilamos esto, no va a ser mucho, porque no hemos hecho nada con el puntero. Puntero.cpp. Compilamos y ejecutamos. En este caso, como les digo, no hace nada este código, porque simplemente creamos la variable tipo puntero, pero no la hemos utilizado. ¿Ok? Entonces, ya por supuesto vamos a ver cómo se utiliza esta variable. Entonces, como dice acá, los punteros se definen con el símbolo asterisco. Entonces, de esta manera, esta variable de acá queda definida como una variable de tipo puntero. De ese momento en adelante se utiliza exactamente igual que una variable. Lo único que modifica en la notación es esto, en este punto. Pero de ahí en adelante tú puedes utilizarla como una variable normal. Es decir, tú a P le puedes asignar cosas. Entonces, vamos a suponer que acá va algo que tú le puedes asignar. Ya vamos a ver qué cosas le podemos asignar a P. Pero tú puedes perfectamente a P, con esta notación, asignarle algo. ¿Ok? Sin ningún problema. Puedes modificar el valor, puedes hacer operaciones sobre P, pero la notación es siempre la misma. P como variable. El asterisco es solamente en este punto para indicar que tú estás creando la variable. ¿Ok? La utilización de la variable como puntero es esta de acá, para acceder a la dirección de memoria. Hasta acá no sé si hay alguna duda, algo que no esté claro de lo que hemos hablado. ¿Todo en orden? Entonces, miren. Nosotros, vamos a ver qué cosas podemos almacenar. Nosotros dijimos que para esta variable de acá, la variable n, esta variable se crea en una cierta dirección de memoria. Por lo tanto, como esta es una variable de tipo entero y tiene asociada una dirección de memoria, a esta variable p, que es de tipo puntero, por lo tanto, almacena direcciones de memoria, y no cualquier dirección de memoria, sino que direcciones de memoria de tipo entero, podría asignarle como contenido la dirección de memoria de esta variable. ¿Ok? ¿Cómo hago esto? La primera pregunta es, ¿cómo yo puedo saber cuál es la dirección de memoria de esta variable? Para saber eso, utilizamos el siguiente operador. Operador para obtener dirección de memoria de una variable es el operador
ampersand, este de acá, el que ustedes utilizan también para la anotación de los AND en los condicionales. Este es el operador que se utiliza para obtener la dirección de memoria de una variable. ¿Y cómo funciona esto? De la siguiente manera. Vamos acá a mostrar la dirección de memoria de la variable n es ampersand n. Al poner esta notación, lo que está diciendo es solicito la dirección de memoria de la variable n. ¿Ok? Si nosotros compilamos y ejecutamos esto, nos muestra un número en notación rara que indica cuál es la dirección de memoria en la cual estaba almacenada la variable n mientras se ejecutó el programa. Esta notación es simplemente notación hexadecimal, es decir, es un número que indica cuál es la dirección de memoria, pero en base 16, que es la base del hexadecimal, a diferencia de la base decimal que utilizamos toda la vida. Por lo tanto, este número es un número hexadecimal que indica en qué sector de la memoria se encuentra almacenada la variable n. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo pedir una dirección de memoria, y voy a terminar con esto el día de hoy. La pregunta es, ¿podemos almacenar esa dirección de memoria en un puntero? Y la respuesta es sí, porque recuerden, los punteros almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, la forma de hacer esto es la siguiente. A la variable p, que es una variable puntero que almacena direcciones de memoria, le voy a asignar la dirección de memoria de la variable n. ¿Cómo hago esto? Con la misma notación que acabamos de ver. Ampersand n. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es solicito la dirección de memoria de la variable n y la asigno a la variable p. Por lo tanto, la dirección de memoria almacenada en la variable p es... Y ahora lo que queremos ver es el contenido de p. Recuerden, p almacena direcciones de memoria. Por lo tanto, el contenido de p es la dirección de memoria de n. ¿Cómo muestro el contenido de p? Simplemente llamando a la variable p, como lo hacemos siempre cuando queremos ver contenidos de variables. Y si mostramos esto, compilamos y ejecutamos, fíjense que la dirección de memoria de la variable n en esta nueva ejecución es la que aparece acá, y el valor almacenado en la variable p, es decir, la dirección de memoria almacenada en p, es exactamente la misma que nosotros obtuvimos en la variable n. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Consultas? Profe, Dime. si yo cierro todo mi programa y lo vuelvo a abrir y ejecuto eso otra vez, la dirección de memoria va a cambiar. De hecho cambió, está en el ejemplo acá, fíjate. Esta es la dirección de memoria de la ejecución anterior y esta es la Ay, dirección de memoria nueva. Sí, porque cada programa dinámicamente va viendo cuáles son los espacios de memoria que están libres y va utilizándolos en la medida que estén liberados. Lo que pasa es que normalmente uno no se entera de eso. Lo que estamos haciendo acá es tratar de ver un poquito más qué es lo que está ocurriendo por debajo. Entonces, en este caso, claro, en distintas ejecuciones se solicitaron distintos espacios de memoria que eran los que estaban disponibles en ese momento. sí, no, es que no había visto la ejecución de arriba y Sí, comparado no, con la de abajo, pero sí cambié. Sí. Gracias. gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿cómo liberaríamos memoria acá en C++ con free también o con otra cosa? Existe una notación especial para C++. Se puede utilizar free, pero existe la notación de C++ que es la que vamos a recomendar acá. Así que lo vamos a ver en su momento. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Estamos claros? ¿Un poco de feedback? ¿Estamos bien? Sí, profe, Esta todo claro. probablemente... Todo Estamos claro. bien. Súper. Genial. Esta probablemente es la parte más complicada de la primera parte del ramo. Así que les pido paciencia y que por favor me llenen a preguntas si hay algo que no haya quedado claro. Y esto es súper necesario porque la notación de punteros es la notación que se utiliza cuando empecemos a trabajar con objetos. ¿Ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá si no hay más consultas y nos vemos en la tarde. Voy a mandar las instrucciones durante el día del control
y de la inscripción de proyectos para que estén atentos. Cuídense, que estén bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe. que esté bien. Chao.